Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como siempre, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Su humilde servidor, el doctor Jorge Pazmiño. Precisamente hoy estamos hablando de un tema espectacular. Hoy, por alguna extraña razón, el universo ha conspirado para que este video llegue rápidamente a donde tú te encuentras. Y el día de hoy vamos a hablar algo sobre las creencias limitantes. En muchas ocasiones, todos los seres humanos tenemos algo que de una manera u otra no nos deja avanzar. Hay una historia que frecuentemente se cuenta en la mayoría de los eventos de superación personal, y es la historia de cómo uno puede ver cuando antes se podía tener en los circos a los elefantes, y los elefantes estaban sujetos con una cadena muy fina, siendo un elefante un animal muy grande que puede pesar incluso más de 1 tonelada. Estaba sujeto solamente con una cadena muy fina, y la pregunta que siempre se hacían las personas era cómo esa cadena tan pequeña sujetaba al elefante. Y entonces una de las respuestas que siempre se daban es que al elefante lo entrenaban desde muy pequeño, poniéndole cuando era muy pequeño una cadena que no podía romper. Entonces el elefante, la primera vez que le pusieron la cadena y era muy pequeño, intentaba romper y no lo podía hacer. Entonces comenzó a crecer creyendo que no podía romper esas cadenas. Y ahora que es gigante el elefante y que podría romperla fácilmente, no lo hace. Es exactamente lo mismo que nos pasa a todos los seres humanos. Desde pequeños nos entrenaron con ciertas creencias, como pensar de que el dinero es malo, como pensar de que el dinero no crece en los árboles, como el pensar que hay que comerse todo lo que hay en el plato, y entonces por eso tenemos una fábrica de obesos en la vida, de pensar que si salen las noticias, entonces si salen las noticias es verdad, cosa que realmente no es cierta. La mayor parte de las noticias que uno ve en la televisión son falsas, y son noticias que se hacen precisamente para que la gente se estrese. Si usted quiere realmente mejorar su vida, tiene que aprender a distinguir qué noticias escuchar y qué noticias no. Y eso es lo que nosotros enseñamos cuando las personas asisten a nuestras capacitaciones. Le enseñamos algo que se llama pensamiento crítico en el buen sentido, porque precisamente el video que tenemos en este momento es para romper creencias limitantes, para quitarnos básicamente esa especie de armadura que los seres humanos tienen y que les impide seguir creciendo. Como cuando recordábamos la historia del elefante, era pequeño, le habían puesto esa información y el elefante no sabía cómo romperla. Pues precisamente eso es lo que enseñamos en programación neurolingüística, que las personas aprendan a distinguir cuáles son sus creencias limitantes que les impiden tener más éxito en la economía, que les impiden tener más éxito, llamémoslo así, en su vida social, en su vida familiar, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de todo tipo. Entonces, la invitación es muy importante. Mientras tú estés conectado a este canal, mientras tú estés viendo este canal, vas a poder conocer cada día una información adicional. Una de las que queremos hablar hoy pues es la programación neurolingüística. Su nombre, programación, significa una serie de pasos que se realizan para conseguir un resultado. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a seguir una serie de pasos para conseguir un resultado. Neuro, la palabra neuro viene de sistema nervioso central. Es decir, nuestro sistema nervioso central se comunica con nosotros. Por eso una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es reconectarnos con nuestro sistema nervioso central. Y lingüística no son solo palabras. La lingüística es toda la forma en que tenemos para comunicarnos con el lenguaje que tenemos. Y este lenguaje puede ser tanto verbal, a través de palabras, y puede ser no verbal. De hecho, aunque parezca extraño, el lenguaje no verbal muchas veces dice más que las palabras. No es lo mismo nuestros gestos y básicamente nuestros tonos de voz. De hecho, enseñamos mucho en programación neurolingüística que el tono de voz es mucho más importante. Cuando hacemos hipnosis, por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona duerme que decirle a una persona ahora comienzas a sentir que tu cuerpo entra en un estado especial de conciencia donde se vuelve más receptivo a nuevas instrucciones y a nuevas oportunidades. Entonces, básicamente eso es la programación neurolingüística. La programación, una serie de pasos que se siguen. Neuro, el sistema nervioso central, cómo comunicarnos con nuestro sistema nervioso central, cómo conectarnos nuevamente,
y lingüística, que es la forma en que vamos a conseguir a través del lenguaje verbal y no verbal que las personas consigan resultados, especialmente nosotros. El éxito se mide en las personas básicamente de dos maneras. El éxito social se va a medir cómo te comunicas con los demás, y el éxito interno, que es tu felicidad, el cómo te sientes contigo mismo, el cómo haces que tú consigas resultados, va a ser básicamente tu comunicación interna. Entonces tenemos siempre algo que se llama comunicación, tanto hacia los demás como hacia nosotros. Entonces debemos aprender a comunicarnos con nosotros, y eso es un poco lo que enseña la programación neurolingüística. Para los que asisten a nuestros eventos online, pues les damos las claves, les enseñamos a que se comuniquen de mejor manera. Para los que vienen a nuestros eventos presenciales, pues de la misma manera, solo que yo siempre he dicho que una de las cosas que marca la diferencia es no explicar tanto y actuar más. ¿Eso qué significa? En nuestros eventos, en nuestros seminarios, yo explico ciertas cosas, evidentemente, pero lo que logro es que las personas internalicen la información y que puedan usar la información, a veces sin necesidad de que se den cuenta. De hecho, es lo que me suelen decir muchos de mis clientes. Cuando hacemos algo que se llama, por ejemplo, la banda gástrica, yo conversaba con un cliente anoche que me decía: Doc, yo no sé por qué, pero yo ya no quiero comer tantos dulces. De hecho, veo los dulces y antes era como una especie de ataque a querer comer los dulces, como que alguien me controlaba para comer dulces, y ahora veo el dulce y digo: no, yo me amo. Entonces esa es una programación, y es una programación neurolingüística que la hacemos vía hipnótica, ¿no? La programamos a la persona para que de una manera u otra el antojo de los dulces, no solo de los dulces, de cualquier comida que afecte a tu salud, tú aprendas a decirle no. Porque una de las cosas más importantes en tu vida es decirle no a ciertas cosas y decirle sí a otras. ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo saber a qué cosas decirle sí y a qué cosas decirle no? Eso es precisamente lo que veremos en nuestro próximo episodio, donde vamos a hablar cómo conectarnos con nuestra intuición, cómo conectarnos con nuestra intuición para conseguir mejores resultados, nuestra intuición para saber cuándo hacer un negocio, cuándo no hacerlo, nuestra intuición cuándo acercarnos a una pareja que de verdad sea gratificante para nosotros y cuándo no. De hecho, la intuición, René Descartes la definía como simplemente una comunicación directa con Dios. Dios nos está enviando mensajes todos los días. No es un tema religioso, es un tema más bien espiritual. Dios nos está diciendo qué hacer con nuestra vida y nos lo está poniendo con las cosas que nos pasan. Cuando están sucediendo muchas cosas que no están a favor de nosotros aparentemente, es porque simplemente hemos perdido nuestra conexión interna con nuestra espiritualidad. Entonces, si nos están pasando muchas cosas, créeme que es simplemente para corregir. O sea, si algo que está sucediendo en tu vida no es lo que esperas, no se llama error, se llama aprendizaje. Y es una de las cosas que aprendemos a hacer en programación neurolingüística. Aquí hay que aprender a limpiar las palabras que uno dice, porque las palabras que uno dice lo programan a uno. Entonces hay que saber qué palabras usar para programarse, pues esta vez para conseguir resultados. Yo siempre explico este ejemplo de cuando ves a un niño y le dices no salgas y el niño corre y sale. Tú le dices a un niño no grites y el niño grita más. O si le dices a una persona no llores y la ves triste, pero por favor no llores, pues probablemente la persona llore más. Entonces te invito para nuestro próximo episodio aquí en este mismo canal y probablemente a una hora diferente, porque esto es como el universo. Nosotros hacemos estos programas, lo puedes seguir viendo en grabaciones o puedes animarte a tener una sesión conmigo, y después que tengas esa sesión conmigo nunca más volverás a ser el mismo, esa persona que siente que las limitaciones lo detienen, sino que serás una persona nueva y diferente, con nuevos recursos, con nuevas habilidades que hemos despertado porque ya estaban dentro de ti. Así que un saludo nuevamente.